Buenas noches, amigos y compañeros, tanto a quienes nos acompañan aquí en la Casa del Pueblo Miraflores, como a quienes nos siguen en vivo a través de Facebook y nuestro canal de YouTube. No todos me conocen, les saluda Luis Fernando Lindo. Hoy, martes 21 de enero, damos inicio con entusiasmo a la primera edición del ciclo de conferencias de gestión pública. Este evento contará con la destacada conducción y exposición de la compañera Mónica Yaya, quien nos acompañará a lo largo del ciclo con su experiencia y conocimiento, junto a invitados especiales que abordarán diversos temas clave relacionados con la gestión pública. El tema que nos convoca esta noche es servicios públicos y la calidad de vida de la población, caso de transporte urbano y de energía eléctrica. Queremos extender un cálido saludo y agradecimiento por su presencia a nuestros panelistas de esta conferencia, nuestra querida compañera María Inés Valdivia. Gracias. Y nuestro querido compañero Guillermo Céspedes. Gracias a todos por su participación y compromiso en este espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, que sea una jornada enriquecedora para todos. Y no, permíteme, compañera Mónica, antes de darte la conducción, recordar que hoy día 21 de enero de 1921 es el día de la fundación de la Universidad González Prada. Primer rector, Víctor Raúl Aya La Torre. Entonces, es un día más importante para nosotros de celebración. Así que tenemos la fecha conmemorativa partidaria, tenemos este inicio de este primer ciclo de gestión pública y tenemos otro. Más adelante lo conversamos. Bueno, por favor, como gustes. Entonces, un aplauso aprista en homenaje a Víctor Raúl Aya de la Torre, gran maestro, formador de maestros. Gracias, compañeros. Es para mí siempre un honor estar aquí en la Casa del Pueblo de Miraflores, compartiendo con ustedes y con nuestros amigos los conocimientos que podemos reunir en el transcurso de nuestros estudios, porque nunca se termina de estudiar, nunca se termina de informarse, de aprender, y sobre todo para nosotros los apristas que queremos, pretendemos vivir en el corazón del pueblo, ese es nuestro lugar, ¿no? Entonces, escuchamos hablar a veces entre algunos políticos de generalidades, pero no se trata el problema en sí, no dan un diagnóstico porque no se rigen por información objetiva y por lo tanto no pueden dar soluciones. Los apristas tenemos que distinguirnos precisamente porque podemos dar soluciones, porque somos capaces de hacer diagnósticos, análisis y utilizar datos oficiales objetivos. Quiero agradecer, como siempre, la acogida, de la hospitalidad de nuestro compañero Fernando Lindo, aquí en Miraflores. Siempre está esta casa abierta para seguir conociendo más y para seguir debatiendo. El próximo martes, el 28 de enero, estaremos aquí con nuestros amigos los pescadores que han sido perjudicados por la contaminación del mar desde Ventanilla hasta Chancay por las malas prácticas de la empresa Repsol. Y yo me precio, además de estar aquí, de compartir esta mesa, además que con el compañero Fernando Lindo, con la compañera María Inés Valdivia. Siempre se lo he dicho, me encanta conversar con María Inés porque es una mujer, es una compañera muy inteligente, muy crítica, analítica, y yo creo que es una de las personas de quien los apristas también debemos sentirnos muy orgullosos. Y tengo el honor de compartir esta mesa con el joven compañero Guillermo Céspedes, miembro integrante, representante de la juventud aprista peruana, de esa juventud que está siempre ávida de aprender más y sobre todo, a mí lo que me gusta de la juventud es ese ímpetu, es la esperanza, es el optimismo, es la rebeldía, es el pensar que siempre las cosas pueden ser mejor. Por eso yo creo que esta mesa es realmente de lujo, ¿no? Entonces vamos a hablar de los temas que interesan a los peruanos. Dejemos las generalidades para políticos que en realidad utilizan la política como un negocio
y vayamos a lo que es importante, que son los problemas de los peruanos. Y entre los problemas de los peruanos, las encuestas nos hablan, los análisis, los sondeos nos dicen, la primera preocupación de los peruanos ya sabemos cuál es, ¿verdad? La de la inseguridad ciudadana. Pero hay una segunda preocupación de la que todos hablan, pero de la que se sabe muy poco objetivamente, y es el problema del transporte urbano de personas. ¿Cuánto tiempo hemos demorado en llegar aquí desde el lugar de origen, desde que hemos salido, desde nuestro trabajo, nuestro hogar, desde donde hayamos estado? Saquen ustedes la cuenta cuánto les ha costado, salvo nuestra amiga Katy Peredo, que viene caminando desde la municipalidad, desde el Parque Kennedy. Bueno, a nosotros, a los demás, ¿cuánto tiempo nos ha costado llegar hasta este recinto? ¿Cuánto nos debería costar? ¿Cuánto tiempo menos debería costarnos llegar, por ejemplo, desde San Isidro hasta Miraflores, desde Surco, desde Camacho hasta Miraflores? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuántas horas hombres se gastan? Pero esa es solamente una pregunta que nosotros nos hacemos a veces desconociendo algunos datos importantes, ¿no? Los apristas creo que tenemos, de hecho, podemos sentirnos orgullosos de nuestro tren eléctrico. Yo creo que es la más grande obra de ingeniería que se ha hecho durante el Perú republicano, moderna, prácticamente mirando en el año desde que se gestó, mirando hacia el futuro. Lamentablemente demoró por causas que ya nosotros conocemos, ¿no? Pero ¿cuánto nos abastece este tren eléctrico? ¿Cuál es la demanda de transporte que tenemos y cuál es la oferta con la que contamos? Pero antes de hablar del tren eléctrico, antes de hablar, por ejemplo, del sistema integrado de transportes, antes de hablar de la problemática en general del transporte urbano en Lima, vamos a hablar del transporte urbano en Lima, antes de hablar de eso, vamos a entender por qué nos estamos refiriendo hoy día al transporte urbano. Solamente porque lo dice una encuesta, solamente porque hay un sondeo en donde en segundo lugar entre las preocupaciones de los limeños se encuentra el problema del transporte, del tráfico. No, hay algo mucho más importante detrás de todo este caos que se origina en el tráfico de Lima. Hay cosas más importantes, como por ejemplo la falta de condiciones para acceder a puestos de empleo mejores. Para un joven, por ejemplo, de Lurín, que podría conseguir un trabajo en Ancón, el movilizarse le resulta demasiado difícil, ¿no? Para un joven que vive en Huaycán, le resulta demasiado difícil y caro dirigirse hacia un puesto de trabajo en el centro de Lima. Entonces, una de las primeras cosas que se ven afectadas en lo que nosotros tenemos idealizada como la calidad de vida es la oportunidad, el acceso a tener mejores puestos de empleo cuando no hay un buen sistema de transporte urbano. ¿Qué otro aspecto se ve afectado? ¿Qué otro aspecto de la vida de los limeños se ve afectado por la falta de un buen sistema integrado de transporte? La educación. La educación. Y por ejemplo, un grupo de los beneficiados con la existencia del tren eléctrico es el grupo de los universitarios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo ha crecido el número de universitarios, no solamente por la existencia de más universidades, sino también porque hay un poquito, pero muy poquito, de mejoría en el acceso a centros de estudios. Hay algo que no se ha estudiado, porque en la data que he revisado no he encontrado, por ejemplo, cómo afecta la falta de un buen sistema de transporte a los escolares, ¿no? Y afecta también la seguridad ciudadana, porque en estos sondeos que se hacen a los peruanos afectados por este caos en el sistema de transporte, una de sus principales preocupaciones derivadas, por ejemplo, del tiempo de espera en un vehículo es
la posibilidad de ser asaltados en ese momento, ¿no? Y es una posibilidad real. La posibilidad, o sea, mientras yo venía, por ejemplo, ahora en el taxi, no podía ni siquiera bajar la luna para que ingrese un poco de aire porque existía la posibilidad de ser asaltada en medio del tráfico de la Javier Prado. Entonces estamos hablando de situaciones que incluso nos afectan psicológicamente. Esa sensación permanente de inseguridad, de incertidumbre, de no saber si vamos a llegar bien o mal a nuestras casas, ¿no? Porque además, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto las noticias que han salido el último domingo sobre la demora en la construcción en la entrega del nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Una de las primeras preocupaciones que tienen los ciudadanos, es la inseguridad que va a ocasionar el tráfico en la avenida Morales Duárez, ¿no? Entonces, es la relación entre el caos, entre la falta de posibilidad de transportarnos en tiempo oportuno, tiene incidencia directa en otros problemas como el de la educación, lógicamente también en la seguridad y también en la salud, ¿no? Pero entonces, para dejar de hablar generalidades, que son lo que menos me gusta, vamos a hablar de cifras. En el año 2011 prácticamente empezó la ejecución de esa gran obra llamada el tren eléctrico, ¿verdad? Prácticamente empezó el funcionamiento del tren eléctrico, empezó con algunos viajes de prueba. En el año 2012 ya el tren eléctrico estaba funcionando ya mucho más ampliamente, ¿verdad? Pero en el año 2011 ya tenemos cifras de la utilización del sistema del tren eléctrico de la línea 1 del Metro de Lima. Entonces, por eso vamos a tomar como referencia en algunas ocasiones, de acuerdo a lo que hayamos encontrado en la data estadística, información del año 2011. Y aquí encontramos una primera preocupación. Por ejemplo, cuando empezó a funcionar el tren eléctrico, ¿cuál era el número de habitantes en Lima? Estamos hablando de un número de habitantes que sobrepasaba los 9.200.000 habitantes en Lima. Digamos entre Lima y Callao, ¿verdad? Entre Lima y Callao, 9.200.000 habitantes. Estamos hablando del 2011. En el año 2024, ¿cuántos habitantes somos? Hemos crecido casi 1 millón, en casi 1,5 millones de habitantes. Entonces estamos utilizando en estos momentos, ya vamos a hablar de algunas adendas, pero estamos hablando en estos momentos de una demanda que ha crecido mucho más aceleradamente de la oferta que nos puede brindar hoy el tren eléctrico. En el año 2011, tal como estaba diseñado el tren eléctrico, la línea 1 del metro, pues todavía abastecía una parte de lo que se necesitaba, porque lógicamente el transporte tenía que ser además complementado con otros medios para movilizarnos. Pero en el año 2011 había un sistema diseñado para aproximadamente 9.200.000 limeños. Se ha modificado la situación en la infraestructura del tren eléctrico con la celeridad con la que se ha incrementado la población en Lima. No. Nada. Prácticamente nada. Prácticamente nada porque la única adenda que ha incrementado el número de vagones para el tren eléctrico se ha dado en el año 2016 para incrementar de 23 vagones que tenía el tren eléctrico en el año 2011 a 43. O sea, solamente 20 vagones más en el año 2016. Pero desde el año 2016 no ha habido ningún incremento de vagones que abastezcan a esos más de 10 millones de limeños que podrían estar utilizando, que podrían necesitar usar el tren eléctrico. Aquí vemos un primer problema, que no ha habido lamentablemente una actualización de la oferta y de la demanda solamente en lo que se refiere al tren eléctrico. Pero sigamos por favor avanzando. Gracias, Marinés, discúlpame la confianza. Miren, hay una autoridad de transporte urbano, ¿verdad? Tenemos la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano,
que analiza las cifras en Lima y Callao. Yo tengo cierta desconfianza de algunas cifras que nos ofrecen. Aquí está el doctor Tulio, por ejemplo, que seguramente va a tener algunos cuestionamientos, pero he preferido agarrar, mi estimado Tulio, las cifras de la ATU, ¿correcto? De acuerdo a lo que dice ATU, en el año 2024 hubo 8.760 millones de viajes. Cuando hablamos de 8.760 millones de viajes en el año 2024 dentro de Lima y Callao, estamos hablando de 8.760 millones de viajes que se dieron entre la línea 1 del metro, los corredores azul, morado, rojo, amarillo, no, el amarillo ya no está, ¿verdad? El metropolitano. Además, estamos hablando del servicio que abastecen las más de 500 líneas, la del Chino, por ejemplo, que parte de Villa El Salvador, ¿no? Y además, estamos hablando de esos viajes que se hacen en taxi, que se hacen en cúster, que se hacen en otras movilidades, incluso las informales. Incluso las informales. Estamos hablando entonces de todo el conglomerado de viajes que se hacen, que se ha realizado en Lima y Callao en el año 2024. Es una cantidad increíble. Más de 8.000 millones de viajes entre el taxi, microbús, el metro, el metropolitano, los corredores. Esa es la cifra que revela la ATU. Pero la ATU nos dice algo importante, ¿no? Nos dice, de todos esos 8.000 millones de viajes, más de 8.000 millones de viajes que se hacen en Lima y Callao, que se han hecho en el año 2024, solamente el 12%, ojo, el 12% es abastecido por el metropolitano, los corredores, el azul, el rojo, ¿verdad? Y por el metro de Lima. Por la línea 1 del metro de Lima, por el tren eléctrico. Es decir, una pequeñísima parte de los transportes urbanos que se dan en todo Lima y Callao, que se han dado en el año 2024, una parte pero mínima, es la que ha sido abastecida por el tren eléctrico, los corredores y el metropolitano. Porque la mayoría de los viajes, ¿no? En este caso, 7.860 millones de viajes en el año 2024 se han dado entre el transporte formal, más de 500 líneas que tienen la autorización para circular por Lima, el transporte informal, taxis, coasters, ¿no? Entonces, estamos hablando de un tema de estrategia, queridos compañeros. Es decir, lo que hasta ahora se llama el sistema integrado de transporte urbano es muy poco para lo que necesitamos los peruanos. Si entre el tren eléctrico, el metropolitano y los corredores solamente hay un 12%, nuestro amigo Tulio tiene también sus propios estudios y él señala que es solo el 10%, quiere decir que el esfuerzo del tren eléctrico, el esfuerzo del metropolitano y lo de los corredores es muy poco, es insuficiente. Nos está faltando realmente una estrategia que atienda a esos casi 8.000 millones de viajes que se dan, que se tienen que dar sin usar el metro de Lima, el metropolitano o los corredores. Porque en realidad el metro de Lima solamente pasa, por ejemplo, por 11 distritos de todos los que hay entre Lima y Callao. No se abastece. Hay distritos en nuestra capital que no tienen acceso ni al metro, ni al metropolitano, ni a los corredores. ¿Correcto? Es allí en donde tiene que desarrollarse la nueva política de transporte urbano en Lima. Eso es lo que nos está faltando. Vamos. Bueno, hemos hablado ya de cómo se afecta el bienestar, la calidad de vida de los peruanos por la falta de transporte. Miren, solamente yo quisiera hacerles ver estas cifras para que veamos cómo se ha modificado la demanda, cómo es muy poco ese gran esfuerzo en la construcción, en el mantenimiento, en la operación del tren eléctrico, cómo resulta siendo muy poco hoy. La cifra que tenemos, en este caso, es del año 2019.
No he obtenido cifras del año 2011. En el año 2000, miren, en este cuadrito tenemos las horas punta. Esas horas en las que si uno sale de su casa llega 2 o 3 horas después a su centro de trabajo, a donde tenga que ir. Las 2 horas punta en Lima y Callao son de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche. Esas son las horas terribles. O sea, tenemos que cambiar el horario de Lima. ¿Ya? Entonces, esas son las horas puntas. De 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 de la mañana y de 6 a 7 de la noche. Y agarré un día, yo creo que significativo, representativo, como dicen los economistas, porque es un día en el que salen los escolares, digamos que no es un día que tenga tampoco un pico de transporte urbano, porque no es Navidad, no es Año Nuevo. Agarré el 15 de abril como día de referencia, como fecha de referencia. 15 de abril que además fue lunes, tanto en el año 2019 como en el 2024. Un 15 de abril, de 7 a 8 de la mañana, el tren eléctrico trasladó en el año 2019 46.840 personas. Pero en el año 2024 esa cifra creció a 52.570 personas, o viajes, mejor dicho. Estamos hablando de viajes, ¿correcto? En la hora punta de 7 a 8 de la mañana. Y en la hora punta de 6 a 7 de la noche, el 15 de abril del año 2019, el tren eléctrico realizó o trasladó o prestó 47.830 servicios de viaje. Pero ya en el año 2024 esta cifra subió, ¿verdad? En la hora punta de 6 a 7 de la noche a 52.820 viajes. Esto quiere decir nuevamente, nos demuestra nuevamente cómo con el transcurso del tiempo el abastecimiento que nos da, en este caso, la línea 1 del Metro de Lima, resulta ser cada vez más insuficiente. ¿Correcto? Gracias. Bueno, esto de aquí es una cifra más que nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, en el año 2019, este de aquí dice los pasajeros, claro, son los pasajeros que pagan una tarifa, ¿no? Están allí los, por ejemplo, los que pagan la tarifa de adulto y la segunda línea es la de los universitarios. Al inicio, en el año 2012, en este caso estamos hablando del año 2012, se trasladaban aproximadamente 32, ¿cómo era allí? 32.000 viajes. Y en el año 2024 ya estamos hablando de 171.000 viajes. No, 171 millones de viajes, ¿no? Son los que se han realizado en el año 2024 solamente en el tren eléctrico, ¿correcto? Esto es lo mismo. A ver, como les decía, en el caso del tren eléctrico, entonces estamos ante una evidente insuficiencia en el abastecimiento, en la oferta de transporte, y son flotas, es, digamos, una infraestructura que ya tiene que ser renovada. La última adenda se produjo en el año, o mejor dicho, la última adenda para incrementar el número de vagones se firmó en el año 2016. Estamos ya 8 años después de esa última adenda para incrementar los vagones del tren eléctrico y no hay mejora en la infraestructura de este tren tan apreciado por parte de los peruanos. Hablemos ahora de medios de transporte complementarios al tren eléctrico, como son, por ejemplo, los corredores, ¿no? Que son los que abastecen, que son los que acercan a parte de los limeños hacia la ruta del tren eléctrico. Y en el tema de los corredores hay otro problema. Por ejemplo, que han desaparecido algunos corredores, como el corredor amarillo y como el corredor verde. El corredor amarillo que trasladaba a pasajeros, a seres humanos, a peruanos, desde San Martín de Porres hasta Villa El Salvador.
¿Por qué ha desaparecido ese corredor? ¿Es que acaso no hay traslado, no hay gente que se traslade desde Villa El Salvador hasta San Martín de Porres para trabajar? Porque tiene quizás, o ciudadanos de San Martín de Porres que tienen negocios o que tienen puestos de trabajo en Villa El Salvador. Eso es lo primero. Y el segundo corredor que ha desaparecido es el corredor verde, que trasladaba desde la avenida Grau, de acuerdo a la información que me brinda mi asesor en materia de transportes, que es el doctor Tulio, había la posibilidad que sean trasladados peruanos desde la avenida Grau hasta Huaycán. ¿Qué ha pasado con esa demanda de transporte? Pues simplemente, cuando una persona tiene que trasladarse desde Huaycán hasta el centro de Lima, hasta la avenida Grau, tiene que pagar sobrecosto por el transporte, además de un costo en las horas de traslado, la posibilidad de perder puestos de empleo, la posibilidad de perder sus negocios, ¿no? Porque muchos de los peruanos pues también emprenden, son emprendedores, son dueños de sus propios negocios. Y todo esto significa pérdida de horas hombres, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades para los estudiantes de Huaycán que tienen que trasladarse, por ejemplo, hasta la avenida Grau o que tienen que llegar hasta la avenida Universitaria. Es un corredor que ya no existe. ¿Por qué no existe? Hemos hecho, por ejemplo, algunas consultas a la ATU y no hay una respuesta satisfactoria. Descubrimos, ¿no? Advertimos, detectamos que las empresas concesionarias de los corredores amarillo y verde, por ejemplo, no habían presentado las cartas fianza a las que están obligadas que están obligados a presentar de acuerdo a los contratos. Cuando solicitamos la información a la ATU, lo que sucedió fue que no hubo respuesta. Quisimos saber si habían cartas fianza vigentes, esas cartas de garantía que tienen que entregar los concesionarios cuando se les entrega la ruta. Les consultamos si habían entregado esas cartas fianza a la ATU, a la Autoridad de Transporte Urbano, y no nos contestaron, pero las líneas se suspendieron. Esto quiere decir que aparentemente estos concesionarios estaban siendo favorecidos con la entrega de la ruta sin que ellos hayan entregado las cartas fianzas correspondientes para garantizar el fiel cumplimiento de los contratos de concesión, porque ellos además estaban obligados a efectuar nuevas inversiones para optimizar el servicio de transporte de pasajeros, cosa que no estaban haciendo. Entonces, ahí habían contratos incumplidos, pero lo malo no está en haber suspendido el funcionamiento de estos corredores, sino que lo malo está en que hasta la fecha ni ATU ni Proinversión convocan a una nueva licitación pública para que otra empresa con mejores capacidades de funcionamiento brinde ese servicio que están necesitando los peruanos, porque hay negocios oscuros detrás. Hay alguien que no quiere que se cubran esas rutas, ¿no? Hay otros transportistas, grandes empresas transnacionales a las que no les conviene que los peruanos tengan estas rutas a través de corredores, que son servicios que podrían ser brindados por empresas nacionales. Y otro de los problemas, creo que no lo he puesto aquí, sí, aquí está. Otro de los problemas que se ha detectado en lo que se refiere al desabastecimiento en materia de transporte público es, por ejemplo, el desinterés por obras, el desinterés por proyectos de inversión autofinanciados para brindar mejores servicios de transporte urbano. Y uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con esta iniciativa llamada Servicio de Transporte Público de Pasajeros en la Panamericana. ¿Qué es lo que ofrece un grupo de empresarios en el Perú? Ofrece brindar el servicio de transporte para los ciudadanos que partan desde Lurín o desde Pachacamac hasta Puente Piedra. Yo no sé si ustedes han intentado tomar una combi, un colectivo desde el centro de Lima hasta Puente Piedra. A nosotros nos ha tomado 2 horas llegar desde el centro de Lima hasta Puente Piedra hace como 2 o 3 meses. 2 horas, como si nos fuéramos hasta Cañete. ¿No? Bueno, hay quien ha ofrecido una ruta que parta, una ruta lógicamente con todas las facilidades para el transporte, parecida a la del metropolitano, ¿no? Que parta desde Lurín,
una ramificación desde Lurín y la otra desde Pachacama, que lleve y traiga pasajeros desde esos puntos del sur hasta Puente Piedra. ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la Autoridad de Transporte Urbano? Pues ha declarado esta iniciativa autofinanciada, es decir, que no está requiriendo recursos del Estado para implementarse, para operar. La ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, la ha declarado no relevante. Y lo que es peor, esta es una gestión que ha hecho nuestro amigo Tulio, a quien yo le rogaría que por favor se ponga de pie para que lo conozcan. Es la persona que más sabe de transporte urbano en el Perú y cuya información es la que nos ayuda. Muchas gracias. Nos ayuda a conocer la verdadera situación del transporte urbano en nuestro país, en nuestra ciudad. Esta gestión la hicimos solicitando información de por qué ha sido declarado no relevante este servicio que transporte personas desde Puente Piedra hasta Lurín y Pachacamac y viceversa. Pues no nos quieren dar la información. La información la tienen como secreta. Y es que en realidad hay otros intereses allí. Hay empresas que, por ejemplo, son concesionarias de los corredores que están funcionando, que son utilizados para hacer conexiones y a las cuales no les conviene que haya una ruta, que haya una concesión que transporte directamente a peruanos desde Lurín y Pachacamac hasta Puente Piedra. No les conviene. Y eso encarece los costos que tenemos los peruanos para trasladarnos, ¿no? Eso incrementa la posibilidad de ser asaltado, por ejemplo. Eso incrementa la inseguridad ciudadana, incrementa hasta nuestra salud, perjudica incluso nuestra salud mental, entonces perjudica la calidad de vida que los peruanos merecemos tener. Entonces estamos hablando no solamente de falta de estrategia, no solamente estamos hablando de desactualización, desfase, sino que también estamos hablando de corrupción. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros hablemos del tráfico, del caos, de lo que tardamos en llegar desde el trabajo a nuestra casa, es que las cosas no suceden por el azar, no suceden simplemente porque así es Lima. Las cosas suceden porque hay malos funcionarios, porque hay malos estrategas y porque hay corrupción. Y es por eso que esta reunión es tan importante y yo agradezco a quienes nos están viendo además a través de las redes sociales. Es importante porque nos permite conocer los datos objetivos y reales. Ahí está la carta. Por si alguno la quiere ver de cerca, pedir la copia, la puede pedir por transparencia. Nos han contestado que esa iniciativa no es relevante, ¿no? Y no es porque esta empresa necesariamente tenía que ganar la licitación que tenía que ser convocada, porque en las asociaciones, en estos procedimientos de iniciativa privada, el que tiene la iniciativa la ofrece y la pone sobre la mesa. Y si hay alguien que ofrezca algo mejor, pues gana esa licitación. En consecuencia, aquí simplemente hay desinterés o hay corrupción, ¿no? Eso tiene que ser solucionado, porque nos está afectando enormemente en nuestra calidad de vida. Yo no sé si ya me estoy pasando del plazo, del tiempo que tengo. El tiempo, exacto más. Ok. Quisiera hablar muy breve sobre el tema de la energía eléctrica. ¿Cómo no nos va a afectar la falta de energía eléctrica? 2 millones de peruanos aproximadamente no cuentan con energía eléctrica en el país, ¿no? Y están sobre todo en las áreas rurales, dividida esta inexistencia de energía eléctrica entre los hogares calificados como pobres y muy pobres. ¿Qué es lo primero que afecta? ¿Qué es lo primero que se afecta? ¿Cuál es el aspecto de nuestra vida que se afecta cuando no hay energía eléctrica? La educación. Gran parte de la deserción escolar tiene como motivo la falta de energía eléctrica en los hogares. Hay otras situaciones tan tristes como esa, como por ejemplo la afectación a nuestro derecho a la salud. ¿Cómo creen que se realiza, por ejemplo, la hemodiálisis en aquellas regiones en cuya mayor parte no hay energía eléctrica? Amazonas, Ucayali. ¿Cómo se realizan? ¿Hay hemodiálisis? Ustedes no saben la cantidad de personas que fallecen en el Perú por falta de centros de atención para hemodiálisis.
se afecta el negocio, lógicamente, los pequeños emprendimientos que quieren tener los peruanos, se afecta nuestra seguridad, la cantidad de violaciones que hay, por ejemplo, en Cañete, nada más, en Cañete, por la falta de energía eléctrica en las áreas rurales, por donde se tienen que trasladar los niños y las niñas a veces ya cuando cae la noche, saliendo de sus colegios en los horarios vespertinos. Y hay un caso del que les quiero hablar que tiene que ver precisamente con un pequeño emprendimiento, porque a mí de lo que me gusta hablar siempre es de lo que yo conozco de primera mano. No me gusta hablar de algo que me contaron, sino algo de lo que yo puedo de alguna manera dar fe. Por ejemplo, aquí en Lima, en el mercado municipal número 1 conocido como La Parada, mercado municipal minorista número 1 conocido como La Parada. Aproximadamente desde el año 2013 no tienen luz eléctrica, la tenían, pero ya no tienen energía eléctrica, porque a algún burócrata de la Municipalidad de La Victoria se le ocurrió que era necesario eliminarles el acceso a la energía eléctrica a los comerciantes del mercado municipal número 1 de La Parada, porque dijo que podía haber algún tipo de accidentes allí, y en lugar de mejorar la situación simplemente decidió cortarles la energía eléctrica. Bueno, en esa zona, en este mercado municipal número 1, hay una zona que se llama la zona húmeda, en donde están los embutidos, los que venden embutidos, los que venden carne, los que venden pollo, los que venden pescado, los que venden queso. Solamente en un pequeño puesto de quesos de la señora Milagros Urbina, a quien le mando saludos, diariamente se pierden 25 soles porque tiene que comprar hielo, porque tiene que contratar una carretilla que en las noches la traslade su pequeño grupo de mercadería. Estamos hablando de un puesto pequeño, ¿no? Que traslade su mercadería hacia un frigorífico y que al día siguiente nuevamente traslade su mercadería al frigorífico. Estamos hablando de puestos de comerciantes, aproximadamente 300 solamente en la zona húmeda, que gastan en el mejor de los, digamos, déjenme hablar un poquito así de manera doméstica, en el menos peor de los casos, que gastan 25 soles diarios en trasladar su mercadería para que no se malogre, poder venderla, tener la posibilidad de venderla al día siguiente. Estamos hablando de Lima, de La Victoria. 25 soles diarios multiplicados por 30 días y multiplicados aproximadamente por 300 puestos de comerciantes en el mercado de La Parada. Sin contar con las pérdidas que ellos tienen, porque por no tener energía eléctrica, ellos en verano solamente pueden trabajar hasta las 6 de la tarde. Cuando cae la noche, deben cerrar los puestos. A diferencia de los otros mercados que están en los alrededores, allí mismo en La Victoria, en donde la actividad comercial comienza a las 4 de la mañana, en La Parada, en el mercado municipal número 1, tienen que empezar a trabajar a las 7 de la mañana por falta de energía eléctrica. En consecuencia, estamos hablando de pérdidas que en el año son millonarias y que además perjudican la oferta que podemos tener las amas de casa. En ese mercado se abastecen muchos comerciantes de provincias que llegan hasta este mercado a llevar mercadería a otras regiones del país. Lógicamente, no pueden llevar los húmedos que se venden en ese mercado, ¿no? Entonces estamos hablando de pérdidas que afectan la calidad de vida, no solamente de quienes llegamos hasta allí a comprar, sino que se está afectando la calidad de vida de peruanos que ocupan aproximadamente 300 puestos, gran parte de ellos mujeres, María Inés, gran parte de ellos mujeres que regentan, que dirigen sus puestos, sus locales comerciales. Y son sobre todo de Puno, de Cajamarca y de Huarochirí. Los que venden más que eso son los de Huarochirí, allí en el mercado de La Parada. Entonces, yo creo que en materia de servicios públicos tenemos muchísimo para hablar. Hay muchos temas en general que deberían estar, que yo sé que nos están preocupando, como la falta de agua, la falta de alcantarillado,
la falta de internet. Aquí, en Prolongación Santa María, en San Juan del Lurigancho, los jóvenes, porque cuando hemos llegado allí en épocas de Navidad a Prolongación Santa María, en San Juan del Lurigancho, la cantidad de jóvenes activistas que nos ayudan a repartir los juguetes, los regalitos para los niños, son increíbles. Es un lugar juvenil, pero que no tiene acceso, no solamente no tiene acceso a internet, sino que tampoco pueden hacer llamadas telefónicas porque la señal de ninguna de las operadoras de telefonía llega allí. Entonces, cuando hablamos de servicios públicos, compañero Fernando, compañero Guillermo, María Inés, todos los que nos escuchan, cuando hablamos de servicios públicos, estamos hablando de una situación que afecta directamente la calidad de vida de los peruanos y que urgentemente tiene que mejorar. Pero para hablar de esto tenemos que hablar de casos reales y con datos objetivos. Pero para eso estamos los apristas. Para eso estamos los apristas, para poner, para dar, para ofrecer soluciones a los problemas que perjudican a los peruanos. Estamos también para dar optimismo, para traer esperanza, para estudiar, porque a los apristas nos enseñaron a estudiar y a enseñar. Y es por eso que yo estoy muy orgullosa, muy orgullosa. Mi tercer apellido es Zapra, mi tercer apellido es aprista. Entonces yo estoy muy orgullosa de estar aquí con ustedes. Vamos a hablar seguramente en las próximas sesiones de otros servicios públicos en los cuales también hay tragedias de la vida real de las que tenemos que hablar para ofrecer también soluciones, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas y los vuelvo a invitar a la sesión que vamos a tener el martes 28 de enero para hablar de otro tema, otro drama, que es el de los pescadores que no pueden continuar manteniendo a sus familias por culpa de una empresa abusiva como Repsol. Les agradezco muchísimo, muchas gracias a todos, soy honrada de estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los compañeros y amigos que han venido. Saludos a mi querido Fernando, nuestro anfitrión, también a Guillermo, a mi querida Mónica, con quien siempre hay coincidencias en las cosas que ella plantea de manera tan inteligente y técnica especialmente, ¿no? Miren, yo hacía de panelista, pero en realidad voy a comentar algunas cosas según yo no soy economista ni mucho menos abogada, a pesar que enseño en una facultad de Derecho. Mi formación es en calidad de historiadora. Entonces los historiadores siempre tenemos estas cuestiones de la comparación y la perspectiva en el tiempo. Y lo que uno aprecia a lo largo de la exposición de Mónica, que es tan importante, es que los proyectos de modernización siempre son urgentes para un país como el caso del Perú. Estamos viviendo un momento clave en el siglo XXI, en donde el Perú se encuentra inmerso dentro de una situación global de competencia entre fuerzas pues mayores. Es el capital chino, es el capital transnacional chino, es el capital transnacional norteamericano y también de otros orígenes el capital. Bueno, este proceso de modernización del siglo XXI tiene un antecedente muy interesante que fue en el siglo XIX. Me ha hecho recordar mucho la exposición de Mónica, un problema que existía en el siglo XIX, que fue con Manuel Pardo, cuando fue el líder del Partido Civil, con el auge guanero, consignatario, y después fue presidente del Perú, primer senador, igualmente presidente de la Cámara de Senadores y asesinado finalmente. Pero lo que nos dejó Pardo fue ese proyecto del Partido Civil. ¿En qué consistía ese proyecto? Primero era tratar de modernizar el país por intermedio de las líneas de comunicación. En ese momento era toda una política ferroviaria, toda la nación que se decía moderna tenía que desarrollarse por intermedio del crecimiento de las líneas ferroviarias. Lo cierto es que fue un modelo de arriba hacia abajo y que conectaba de una manera más o menos parecida a una economía de enclave. De hecho, fue una economía de enclave que iba de la zona productora hacia el sitio de exportación, hacia el puerto.
Bueno, es interesante cómo en el siglo XX ya nace un proyecto diferente de modernización para el país, que es con el APRA. Todo lo que ha señalado Mónica engarza perfecto en el proyecto aprista de justicia social, porque los problemas que observamos en el tema del transporte, en el tema de la electricidad y en otros temas como el agua, tienen que ver con la democracia. Todas las naciones que han apostado por un modelo de democratización mayor, e incluso las que no son democráticas o conciben la democracia de otra forma, bastante cuestionable, siempre implica esto modernizar el transporte, modernizar los servicios públicos y planificar este proceso de modernización. Lo cierto es que después de los años del terrorismo, con el advenimiento del fujimorismo y del modelo liberal para algunos, neoliberal para otros, pero siempre dentro del marco de una dictadura, el proceso de planificación cayó en saco roto. O sea, el proceso de planificación no se quiso planificar. Proyectos tan emblemáticos e importantes para la sociedad de a pie, como era el tren eléctrico, se pararon por muchísimos años, lo que duró el gobierno Fujimori, el oncenio. Y entonces, estos proyectos son visibles, importantes, democráticos, llenos de justicia social, porque son los ciudadanos de a pie los que necesitan de ellos. De hecho, por ejemplo, Mónica, seguro que en otra exposición, bueno, nos va a exponer de una manera más precisa el tema, por ejemplo, de la luz, donde hay monopolios hoy en día empresariales, chinos fundamentalmente, que están construyendo pues prácticamente, que son industrias claves para nuestro país, son estratégicas de hecho, y que de pronto hay una tremenda presencia de determinados capitales. Entonces, eso es muy riesgoso en el tiempo, porque nos pone obviamente a expensas de decisiones foráneas, y eso significa que en algún momento nuestra soberanía se puede ver también vulnerada, nuestras decisiones en industrias estratégicas puedan ser vulneradas. Yo, continuando con lo que había señalado Mónica sobre el transporte, yo pensaba siempre que comparando con otros países, el tema del transporte es una de las vías de democratización más importantes. De hecho, se los dice quien diario, yo trabajo en La Molina y antes vivía en el Callao, y creo que pagaba en el ámbito latinoamericano el transporte más caro como ciudadana de a pie. No porque el metropolitano fuera caro, sino porque hacía mucho transbordo. Y esto en tiempo, en seguridad, o sea, yo era una parte de esa estadística. Más o menos me demoraba entre idas y vueltas 6 horas diarias en el transporte y tomaba de 3 a 4 carros. Y no crean que soy la excepción, más bien eso era la norma. Muchas personas que vivían, por ejemplo, en el Callao, para transportarse e irse a un sitio, a un distrito del lado opuesto, toman entre 3 y 6 horas diarias, lo que significa horas de sueño, horas de familia, horas de trabajo, horas de ingreso y también un encarecimiento en el costo del transporte. Para que tengan una idea, esto es interesante, estaba sacando yo las cifras, ¿no? Por ejemplo, Sao Paulo, el metro de Sao Paulo, que tiene 90 paradas. 90 paradas. ¿Cuántas paradas tiene nuestro tren eléctrico? Creo que tiene 10, 12, de pronto 14. 90 paradas quiere decir que realmente logra comunicar a poblaciones muy distantes una de otra, ¿no? Muy opuestas, sitios muy opuestos. Bueno, el metro de Brasil cuesta 4 reales 40, que más o menos hace unos 3 soles 50. Y yo gastaba personalmente, más o menos unos 7, 8 soles diarios de transporte en transporte público y 3 horas en promedio diarios de ida y 3 de regreso. Para ir a mi trabajo y llegar a las 8 de la mañana tenía que salir a las 5, 5 y media. Salía a 5 y 45, ya era tarde. El transporte estaba lleno, no lo alcanzaba, en fin. Entonces esto nos va dando una idea que todos los países que en algún momento han apostado por democratizarse necesitan una buena calidad de transporte, un plan estratégico, un plan de desarrollo que considere el transporte como una prioridad.
porque significa además que el transporte es algo transversal, o sea, no tiene que ver con las cuestiones de las clases sociales. En el Perú, tener un carro, ¿no?, propio se ha convertido en un sinónimo de estatus social. Entonces, el mejor carro, un buen carro, en fin. Sin embargo, es insostenible. El parque automotor emite mucha contaminación. Los chinos en algo tenían razón con el tema del transporte en bicicleta. De hecho, como son muchísimos, ¿no?, la emisión de la huella de carbono era bastante alta, de hecho. Entonces nosotros tenemos que pensar la ciudad de otra forma, las ciudades intermedias igualmente. El tema de la democracia mediante el transporte lo aplica la Unión Europea. Tú por Europa viajas por tren y te vas a Bélgica, te vas a Francia, te vas a España. Todas son las líneas de tren y están muy articuladas. Los trenes de cercanías, que sí están repletos, eso sí, pero tienen interesantes estrategias para que no todo, e inteligentes estrategias para que la gente no coincida en el mismo horario. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ellos pagan una tarifa más baja en las horas que no son hora punta. Eso significa un estímulo para que usted se transporte, por ejemplo, si, como señaló bien Mónica, de 7 a 8 en la hora punta en la mañana, al estudiante universitario se le da una tarifa mucho más baja de 9 a 11 de la mañana, que son horas donde hay menos demanda de transporte. Y así tú estimulas ese consumo en una hora en que realmente la gente no se transportaba con asiduidad. Entonces hay estrategias bien pensadas, inteligentes, que se necesita proyectar en el tiempo. El tema del transporte no creo que se solucione con una sola medida, sino tiene que ser con una mirada planificadora de por lo menos el mediano plazo, pero donde además tenga las personas que estén diseñando esto un perfil técnico elevadísimo y por otro lado una mirada democrática de la sociedad. Yo voy a contar, no como una anécdota porque no era algo feliz, sino más bien una cuestión triste. Me encontré una vez con un funcionario del Ministerio de Transportes, obviamente no voy a decir su nombre, y este funcionario era antiaprista y me dijo: qué horror, qué terrible es el tren eléctrico, porque mira, ahí lo tienes, está tremendamente cuestionado, estaba en esa época parado el tema del proyecto del tren eléctrico, y yo le dije, bueno, es que como tú no tomas bus, en esa época bus, tú no tomas combi, entonces para ti te parece un horror, pero en realidad para la persona que va a pie y que necesita ese sistema de transporte es una salvación, porque tú te diriges desde Villa El Salvador, desde el Parque Industrial de Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho en menos de 20 minutos, cuando logras tomarlo, ¿no? Entonces sí, es necesario democratizar, más vagones, tener una mirada diferente de la ciudad, comunicación o transporte por vías aéreas o por vías subterráneas, y de hecho también mirar nosotros como posibilidad que el carro propio de pronto no es la alternativa, ¿no?, que no es viable, que necesitamos una ciudad más sostenible también, porque no solamente con nuevas formas de energía, sino una sociedad más vivible, que nos significa a nosotros calidad de vida. No solamente es el tema de menos horas en el transporte, de hecho eso es importante, menos costo, más barato, pero también vivir la ciudad de otra manera, más verde, más sana, por la vía de por ejemplo la bicicleta, pero sin embargo si usted maneja bicicleta en esta ciudad es como decir, mátame, porque nadie respeta a la persona que está conduciendo, ni al peatón lo respeta mucho, y también el peatón no tiene una cultura como transeúnte. Entonces es toda una serie de dinámicas y problemas que debemos hacer frente desde una mirada integral, que nos permita a nosotros desarrollarnos en términos mucho más democráticos. Sobre el asunto de la electricidad, bueno, yo aquí tengo bastantes anotaciones porque venía más con preguntas que no sé cuáles serán las respuestas. Ojalá Mónica nos pueda ayudar a entender, o si no ahora, por lo menos las dejaremos abiertas para otra sesión. Miren, en la actualidad, Lima Sur, Luz del Sur, fue comprada por una empresa china, que es una empresa obviamente del Estado chino, y luego no sé si ahora, pero estaba en proyecto, no sé si la llegaron a comprar, creo que sí, ¿no?, por otra empresa china, pero resulta pues que ambas son empresas estatales chinas, y uno podría pensar, bueno, esto solamente ocurre en el Perú. No,
Esto ocurre en Chile, en Brasil, en Colombia, que son países bastante importantes y que nos van dando una idea de, por ejemplo, por lo menos a los apristas, que tenemos una mirada más de integración y de sospecha siempre sobre el capital extranjero, sobre todo cuando viene en grandes cantidades, sobre cuál va a ser la nueva situación de nuestros países y hasta dónde llegan nuestros marcos de soberanía. Los apreciamos, yo he escuchado a Mónica para otro tema, que es el asunto de Chancay, y entonces siempre es bueno sospechar, siempre es bueno poner sobre el tapete problemas que son nacionales, pero que también están dentro de dinámicas globales. El capital chino, como cualquier otro capital, hay que verlo de forma crítica. Bienvenido al capital, sí, pero con las reglas que implican que nosotros somos naciones soberanas. Eso es para nosotros el entendimiento de la posición antiimperialista. No es que estemos en contra del capital, pero el capital tiene que venir con reglas claras, con reglas que respeten nuestras propias reglas y que además nosotros tengamos los funcionarios preparados y honestos que hagan respetar esas reglas. Porque hemos visto, por ejemplo, que en el caso de empresas chinas, que seguro Mónica domina mucho más esto que yo, que son los mismos funcionarios del Estado, incluso de la Marina, que les correspondía hacer los estudios correspondientes y han hecho de la vista gorda para algunas cosas. Entonces, se requiere muy buena formación política, criterios muy claros sobre el tema de técnicos, sobre las cuestiones de la lucha contra la corrupción, sobre todo en contratos tan importantes como estos, y también se requiere una mirada planificadora de mediano y largo plazo de desarrollo como país y de cómo nos integramos nosotros en términos de libres, sí, pero también en términos de respeto y de soberanía con mercados mucho más globales. Muchas gracias. Muchas gracias, María Inés. Muchas gracias. De todo lo que acertadamente dijo la compañera María Inés, a mí me ha llamado la atención y me ha agradado la mención que ha hecho sobre la relación entre la satisfacción en materia de servicios públicos y la democracia, ¿no? Porque uno de los ingredientes de la inestabilidad democrática, lógicamente, es la insatisfacción ciudadana, en la que contribuye la ineficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y no por nada, precisamente, hay publicaciones que hablan, por ejemplo, del nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos chilenos con su sistema de transporte, que es mayoritario, ¿no? Y no creo que sea casual que entre los países de la región el que políticamente más estable sea precisamente el país del sur. Entonces, yo creo que es algo para analizar, lógicamente no es una verdad absoluta, pero yo creo que es interesante, es importante relacionar lo que ha señalado María Inés en torno a la satisfacción de los servicios públicos con la democracia de nuestro país. Y también en lo que señala el compañero Céspedes, en el sentido de el conformismo, ¿no? La normalización que puede formar parte de la psicología de los peruanos cuando creemos que las cosas están así y que bueno, hay que aceptarlas porque no hay remedio, ¿no? Y es por eso que estos espacios son importantes, en los cuales nos informamos y creo que tratamos al mismo tiempo de formular un reclamo ciudadano, pacífico y propositivo que va a mejorar, que va a significar una mejora en muchos aspectos de nuestra vida y en esta ocasión en lo que se refiere a los servicios públicos. Yo nuevamente quisiera agradecer, estimado Fernando, tu hospitalidad, tu inteligencia, siempre para también poner en agenda temas tan importantes como este, como el que hoy nos reúne. Te agradezco infinitamente, vuelvo a agradecer a María Inés y a Guillermo, y agradezco a quienes están aquí presentes. Yo espero, un momentito compañero, yo espero que esto sea de utilidad para todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Quiero agradecer la presencia de quienes están aquí y quiero volver a agradecer
a quienes me asesoran en muchas materias que tienen que ver con la calidad de vida de los peruanos. Por ejemplo, a la compañera Verónica Chen, que tiene, Fernando, si en algún momento se la puede invitar para conversar sobre los problemas en materia de salud, sería, yo te aseguro, una conversación muy interesante y bastante instruida, con datos objetivos nuevamente, sobre cómo sufrimos los peruanos. Claro que lo sabemos, pero lo que pasa es que a veces hay que tener también el conocimiento normativo, los datos, los procedimientos que se tienen que seguir y finalmente los resultados de esos procedimientos para hacer nuestros reclamos en materia de salud. La compañera Verónica Chen es una persona instruida y formada y yo creo que es una autoridad. Yo a veces le consulto temas de salud, como consulto también a nuestro amigo Tulio Gálvez sobre el tema de transporte urbano, ¿no? Como consulto a mi amiga Catherine Peredo, también temas municipales, y agradezco también a mi asesor de siempre, el compañero Eduardo Olivos. Muchas gracias. Siempre me ha gustado lo que nos enseñó el debate, en el buen sentido de la palabra, con un espíritu constructivo y fraterno. Qué gusto, compañera Mónica Yaya, que coincida. Yo acabo de publicar hace unas horas las generalidades, ¿no?, de los candidatos internos. Y hago una abundancia de argumentos, de ideas, porque digo generalidades, frases comunes, cuando los compañeros hacen una especie de cháchara o de narrativa sobre temas que deberían, como dice la compañera, puntualmente ponerse acento en los datos, en las estadísticas, en los estudios, en las investigaciones. Solamente una pregunta muy puntual y contarlo con una anécdota, brevemente, lo que decía el compañero Céspedes. Estaba como usuario del Metropolitano, esto me ocurrió hace varios meses, y reclamé en público. Y la gente me miraba como que estaba hablando de un extraterrestre o estaba hablando de un alienígena. Y hubo un señor que se me acercó y yo pensé que me iba a llamar la atención y dice: ¿usted de dónde es? No entendí la pregunta. Y le dije: ¿por qué? No quiero saber de dónde es usted. ¿Usted es peruano? Bueno, sí, le digo. ¿De qué parte? Yo soy arequipeño. Ah, con razón, me dijo. Entonces, ¿cuál es la anécdota? De que es cierto lo que se hace. Estamos perdiendo esa capacidad de indignación. O sea, los peruanos nos estamos amoldando a lo que hagan, entre comillas, las autoridades. Estamos perdiendo eso. Y no deberíamos perder el reclamo, claro, firme, con carácter, pero con respeto, por cierto. La pregunta a la compañera Mónica, que es su diagnóstico, creo que quedó en el diagnóstico porque ha ofrecido en una exposición, ya dijo el qué, ahora hay que explicar el cómo, ¿correcto? Porque en el Perú, en todo orden de cosas, ya estamos cansados de diagnósticos. Con todo respeto, no estoy llevando ningún cargo a la compañera, pero en el Perú tenemos libros, tratados de diagnósticos, ¿no?, de exposiciones literarias, ampulosas, oratorias, pero carecemos mucho de propuestas, de ofertas, de soluciones. De manera que, secretario general, creo que en una próxima visita la compañera vendrá a ilustrarnos esas propuestas, esas soluciones. Esa era mi breve intervención. Muchas gracias, compañero secretario general. Sí. Hola. Hola. Ya. Está muy bien, estimado compañero Bejarano, me parece muy buena su pregunta y su intervención. En el tema de transporte urbano, voy a reiterar algo que dije, que es el de la necesidad de revisar la infraestructura con la que contamos y mejorar la estrategia en materia del sistema integrado de transporte. Hemos hablado, por ejemplo, del tema del tren eléctrico, que seguimos con solamente 20 vagones más, ¿no?, proporcionados en el año 2016 respecto de la infraestructura que teníamos en el año 2011. En consecuencia, habiendo pasado 8 años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues reclamar nuevamente que se aplique la cláusula contractual en donde se señala que el concesionario está obligado
a actualizar la infraestructura que ofrece. Si en el 2016 incrementaron 20 vagones más, de acuerdo a la estadística que tenemos, ¿no?, esa oferta es demasiado pequeña. Nuestra demanda de transporte es mayor. ¿Cuál es la consecuencia lógica de eso? Hay que mejorarla, hay que poner más vagones, ¿no? Que en principio tiene que haber mayor capacidad de transporte de pasajeros, lo que implica, por ejemplo, también menor tiempo de espera. Porque el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice, por ejemplo, que los limeños esperamos, creo que 3 minutos a la llegada de un vagón, pero no cuenta, por ejemplo, lo que se espera en las colas, en las afueras de la estación, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, compañero, en sus comentarios constructivos, por cierto. Y en el tema de electricidad, mire usted, efectivamente hay algo ahí que olvidé decir. Lo primero que tenemos que revisar es, por ejemplo, cuántas obras de electricidad están abandonadas en el Perú, ¿no? En el ejemplo que yo le puse sobre la falta de electricidad en el mercado municipal número 1 aquí en La Victoria, desde el año pasado se encuentran elaborando la indagación de mercado para saber cuál va a ser el valor referencial de la obra de electrificación. Desde el año pasado, por lo menos desde mayo del año 2024 hasta la actualización que se ha dado en enero del 2025, siguen diciendo que están en indagaciones de mercado para saber cuánto va a costar esa obra. A mí eso ya me parece un paseo, ¿no?, que seguramente está esperando a que sea el año 2026, el año de la plena campaña electoral, para recién poner la luz, hacer esperar un año más a los comerciantes del mercado de la Parada, ¿no?, y entre bombos y platillos decir obra hecha justo en el año 2026. Entonces esa es una irresponsabilidad de la gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero para eso estamos los ciudadanos, para eso estamos los apristas. A veces yo veo que hay compañeros que se desgastan aplaudiendo al alcalde López Aliaga. Bueno, habrá que aplaudir lo que hace bueno, pero también hay que reclamarle de manera educada lo que no está haciendo. Entonces eso es una promesa de campaña cuando él era candidato a la alcaldía, ¿no? Entonces, señores, si siguen por más de un año haciendo indagaciones de mercado para saber cuánto va a costar una obra, va a tener que cambiarse los funcionarios. Y finalmente ni siquiera necesitan hacer una licitación para ejecutar esa obra de electricidad, porque por la situación de emergencia que se está presentando en estos momentos, incluso de afectación a la salud pública en el mercado municipal, podrían contratar directamente sin ninguna licitación. Ahí está la respuesta. ¿Ok? Gracias. Muy bien. Y bueno, ya el tema ecológico es otra danza también que ver. Pero bueno, aquí vayamos con pie firme hacia adelante, no decaigamos. Los apristas tenemos un buen ánimo, una buena onda, como decíamos en los 70, y estamos para servir de resolver problemas. Ante una situación determinada siempre tenemos propuestas o preguntas que van a incomodar a alguna persona, pero tenemos también como espera, ¿no?, la respuesta adecuada. Si no se produce por la autoridad que está en el momento, bueno, formulemos nosotros la solución, porque para eso estamos en política. Y todos los que estamos aquí presentes somos políticos, porque somos apristas, y eso nunca dejen de pensar. Somos partícipes de nuestra sociedad, somos partícipes de nuestra comunidad, sea desde trabajadores desde un puesto público o una institución privada, o socialmente estamos apoyando un comedor o una línea de vaso de leche, en fin, lo que fuere. Comunalmente tenemos que seguir y dándole todo. Apoyemos a nuestros hermanos peruanos que necesitan hoy más que nunca de la decisión y de la mano fraterna y extendida y llana de los apristas para salir de esta situación de crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias, compañeros. Hasta el próximo martes a la misma hora y empezaremos 7:30. Gracias. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas.
por los 25. Ay, bonito, lo pasé muy lindo. Gracias. De tus queridos compañeros que han venido temprano y nos